Corría el año 2093 cuando, sin previo aviso y prácticamente ningún motivo, apareció en la Tierra una gigantesca oleada de monstruos, dispuestos a arrasar con todo a su paso. Y aunque por sí misma la humanidad hacía todo lo posible para soportar los constantes ataques, no pasó mucho tiempo hasta que el caos y la destrucción se esparciera por todo el planeta. Y la sociedad no solo tenía que enfrentar a esos monstruos, salidos directamente del Silent Hill, sino a todo tipo de crímenes, como que si la gente ya no se lo estuviera pasando suficientemente mal. Y pues comenzaron a hacer de las suyas, desatando aún más caos entre toda la población. Y la situación avanzó durante más de 2 años, hasta que apareció el Zero, el primer héroe, y el único hombre capaz de darle la vuelta a la situación. Y vaya forma de remontarla, ya que Zero está casi tan roto como Saitama. ¿Estás harto de tu navegador soso y sin carisma? Pues te traigo Opera GX. Opera GX te ofrece una gran cantidad de personalización con mods GX, donde puedes encontrar formas de darle la vuelta a todo tu navegador con un solo clic y cambiar prácticamente todo lo que quieras. Por ejemplo, me he descargado el de Gojo Hollow Purple y tengo música de fondo, sonido de apertura y cierre de pestañas y todo un navegador personalizado y mucho más. Visita la tienda GX y prueba la gama de mods disponibles para explorar y crear. Aparte de esto, Opera GX se ha vuelto muy listo. Ahora tiene integración nativa con IA generativa, lo que le permite aprovechar todos sus beneficios de una manera rápida y accesible al alojar herramientas impulsadas por ella, avisos de IA, accesos al GPT y chat Sonic en la barra lateral. También gracias al vídeo emergente puedes ver anime y trabajar a la vez. Solo tienes que hacer clic en el botón izquierdo mientras miras y la versión en ventana del vídeo te seguirá en cada pestaña abierta. Hablando de trabajo, todas las aplicaciones se encuentran en la barra lateral, como Twitch, Instagram, Discord, WhatsApp y TikTok, etc. Y si aún te lo estás pensando, importa todo lo que necesitas del navegador anterior. Puede ser más rápido que el saldo temporal del anime, historial de navegación, marcadores y cookies. Todo se importa con solo unos pocos clics y encontrarás el enlace de descarga en la descripción y en el primer comentario fijado. Y gracias a Opera GX por patrocinar este vídeo. Y lo dice un fan de Saitama, acabando con todos los monstruos de la noche a la mañana, al mismo tiempo que reducía la delincuencia. Vamos, que hasta despejó el cielo. Y marcó una nueva etapa de prosperidad, o como se diga la palabra, para el resto de las personas. Sin embargo, casi tan pronto como llegó, Zero simplemente desapareció de la faz de la tierra sin dejar rastro, a menos que realmente nunca se hubiera ido. 5 años después, el mundo parece estar pasando por una buena racha de prosperidad y precedentes. Vamos, lo dije bien. Y aunque Zero es recordado prácticamente como un dios, hasta le sacaron su propio universo cinematográfico de Marvel, una nueva generación de héroes ha surgido para proteger y mantener la paz. Y desde las sombras, un joven bastante tranquilo simplemente observa cómo se va desarrollando todo, sin que nadie más que él, conocido por pocos como un Jin, sepa que en realidad es Zero. Que por cierto, es nuestro prota. En fin, él se termina topando con un concierto dado por una especie de BTS, que aparte de cantantes, también son héroes, pero que son interrumpidos por un grupo de villanos, y iniciando una pelea tanto en la que el líder de la banda termina, no solo venciendo al villano, sino dándoles la oportunidad para que escaparan, antes de que llegaran la policía. Pero justo cuando estos estaban a punto de huir, el líder de los criminales se da cuenta que el prota lo tiene apresado por unas esposas especiales, amenazando que lo entregará él mismo a las autoridades. En este momento, hasta el supuesto héroe de la banda se pone nervioso, ya que en realidad estos tenían un trato con los villanos para fingir un ataque y así poder escalar en la calificación de héroes. Y antes de seguir, debo aclararles que justo como en One Punch Man, aquí los héroes y villanos también se califican siguiendo una escala de poder, que va desde las más cortas hasta las normalitas, es decir, clase E y F, hasta la clase más alta, que es la clase SS. Y al ver que su jueguecito de corrupción es interrumpido, el villano se termina cabreando, pues piensa que estos lo han traicionado y comienza a repartir tandas al resto de la banda. Y después de acabar con todos en menos de 10 segundos, y justo antes de ir a enfrentar a Jin Lee, un nuevo oponente aparece, siendo este un héroe de clase E, que justo como su calificación lo indica, básicamente es un mierdas. En pocas palabras, un noname. ¿Y cuál es su poder? Pues el dinero. Literalmente, un Batman. No al estilo de Tony Stark, un Batman. Bueno, más o menos un Batman. En fin. Al final este termina siendo salvado por el prota, que al verse motivado por la determinación de este chaval, decidió ponerse manos a la obra, derrotando fácilmente al villano de un golpe con un sumazo. Y al ver su increíble poder, Zanche, el héroe de la clase E, le pide a nuestro prota que formaran un equipo de héroes entre los dos. Pero este ni se lo piensa 2 veces antes de negarse. Y justo en ese momento aparece la hermosa waifu que ven ahí, la señorita Donghua, o como sea, quien es una de las pocas heroínas clase S de la ciudad. Pero antes de que le pudieran explicar la situación como es debido, el prota tan solo desaparece. Y de vuelta a su departamento, nos enteramos que no solo está desempleado, sino que vive de arrimado con su hermana, que justo como el resto de la humanidad, tampoco sabe que él es realmente el héroe que salvó al mundo. En eso aparece de nuevo el héroe de clase E de antes. ¿Y cómo llegó ahí? No pregunten, ya que ni siquiera ellos lo saben. En fin, que este continúa insistiendo una y otra vez en que el prota trabaje para él como su compañero. Y pues todo cambió hasta que
mencionó el dinerito. Y pues su hermana básicamente lo obliga a aceptar. Nada como el poder del dinero y la explotación laboral para comenzar una buena amistad. Ya saben, gente, haced dinero. Al día siguiente, el prota Ethan Chen, o sea de la clase E, que lo llamaré mejor Elon Musk, aunque no se lo merece, pero bueno, es lo que hay, se dirigen a la asociación de héroes para que este pueda tomar su examen y hacer todo el papeleo para poder certificarse como héroe. Y bueno, la prueba física fue pan comido. Me cago en la puta, esto sí que se pareció un montón a One Punch Man. En fin, ya que este obtuvo la calificación más alta al vencer en una pelea cuerpo a cuerpo al instructor de la clase B, que tenían para calificar la prueba. Y en cuanto al examen escrito, pues esa es toda una historia aparte, ya que el prota obtuvo literalmente la peor calificación posible. No solo porque en términos básicos sea un estúpido, sino porque desde su experiencia como salvador de la humanidad, y probablemente alguna especie de backstory que aún no hemos desbloqueado, tiene grandes dudas morales sobre lo que él y los otros héroes hacen. Y con todo eso, y mientras esperan los resultados, se encuentran un grupo de furros mamadísimos que estaban molestando a un joven de gafas llamado Young King e insultando la memoria de Zero. Y antes de que ellos pudieran interferir, aparece otro héroe conocido como Tifa. Agárrame la que se me crece. Aquí todos parecen temer, a pesar de que tan solo ser de clase E. What the fuck, ¿qué acabo de decir? En fin. Y todo es porque, básicamente, su poder es tener mala suerte y pasársela a todos los que están a su alrededor. Es eso que desde muy pequeño, como un niño huérfano, su poder, o mejor dicho su maldición, había ocasionado que cada uno de los orfanatos a los que asistía terminaran sufriendo graves accidentes. Y a pesar de todo, un día terminó siendo salvado por Zero, que lo motivó a convertirse en un héroe. Y después de ahuyentar a los furros y contar su pasado trágico, sin querer 13 termina mostrándoles una pequeña muestra de su gran habilidad, derrumbando todo el edificio y dejando varios heridos en el proceso. Así que bastante prometedor, ¿no crees? Y a pesar de todo, los cuatro terminan llevándose muy bien, así que deciden formar un equipo y mantenerse juntos a partir de ahora. Pocos días después, podemos ver que el nuevo grupo se encontraba en medio de su primera gran misión, para la cual habían estado casi una semana entera siguiendo a una extraña organización, que al parecer estaba traficando con armas biológicas. En eso se dan cuenta que dicha organización se encontraba haciendo un trato con una banda criminal para concretar la venta de un monstruo gigantesco y bastante gelatinoso. Pero justamente cuando nuestro héroe interfiere para detenerlos, la criatura termina escapando y causando destrozos a lo largo de toda la ciudad. En medio de todo esto, también descubrimos cuál es el increíble, bueno, más o menos, superpoder del de gafas. Verán, resulta que este es capaz de teletransportarse a cualquier lugar, con una sola condición: debe hacerlo a través de sus gafas. Y sí, sé que suena muy raro, pero básicamente este puede ir a donde sea que estén sus gafas. Así que como vemos en el episodio, va a todos lados con un montón de gafas para arrojar y moverse libremente. Y bueno, un poder bastante raro, pero también bastante caro, así que le doy una F al poder. Pero bueno, ese no es el punto, ya que a pesar de toda la destrucción, el Elon Musk termina neutralizando al monstruo, pero solo para descubrir que en su interior se encontraba una niña pequeña. En eso llega Dong Shua para aclarar un poco las cosas. Resulta que, según sus propias investigaciones, desde hace varios años una poderosa organización llamada Genetic Evolution, justamente aquella que el prota y su combo estaba siguiendo, estaban, digamos, haciendo más buenas acciones de lo normal, hasta el punto que resulta sospechoso para todo el mundo. Pero para ser más precisos, se encontraban en el cuidado de niños sin hogar, construyendo infinidad de orfanatos a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, detrás de toda esta supuesta caridad, utilizaban a todos esos huérfanos como sujetos de prueba para sus investigaciones o experimentos, siendo la niña que acaban de rescatar el único resultado exitoso, mientras que el resto de los niños, pues... Al descubrir la horrible verdad, Jin Lee hace literalmente temblar toda la habitación de ira ante la situación, sobre todo hacia los héroes, ya que si ellos no pueden evitar este tipo de cosas, ¿qué les da derecho llamarse puñeteros héroes? Hasta yo me cabreo la puta madre. Y también un poco de rabia hacia sí mismo, ya que él, a pesar de ser el más fuerte, tampoco hizo nada para evitarlo. Y después de calmarse, Dong le explica que no es que hubieran estado todos estos años haciendo la vista gorda de la situación, sino que cada vez que intentaban hacer algo en contra de dicha organización, estos se salían con la suya. De alguna manera, siempre 2 pasos por delante de ellos. Y esto se debe a que entre las filas de la asociación de héroes tenían un infiltrado, Ouyang Ryu, y quien claramente había estado usando todo tipo de trucos para evitar que los atraparan en sus jueguecitos ilegales. Como la niña que rescataron había sido el único sujeto de pruebas exitoso hasta el momento, eso lo convertía en un activo bastante valioso para dicha compañía. Dong Shua les advierte que es imposible que el director de la asociación de héroes se quede de brazos cruzados, así que probablemente hará todo lo que esté en su mano para secuestrarla. Y al día siguiente, mientras salían de compras con la niña y la hermana del prota, los chicos se percatan que están siendo seguidos por el trío de furros que les causaron problemas en el día del examen. Y aunque los derrotan fácilmente, con este ataque pudieron confirmar que no solo van detrás de la niña, sino que también buscan deshacerse de ellos y de Dong Shua a como de lugar. Y al final del día deciden que la mejor forma de mantener a salvo a la niña es que ésta se quede con el prota y su hermana. Sin embargo, esa misma noche, cada uno de ellos es marcado como objetivos para los supuestos mejores asesinos de la organización. Y bueno, si esos son los mejores, no quiero ver a los peores. Por un lado, tenemos a una chica que se espantó al ver las máquinas de San Chen, literalmente. Y por el otro, tenemos a un héroe de clase A, que pobrecito, no
no es su culpa que el prota esté tan roto. En serio, el tío hasta se inyectó unos ultraesteroides ligados con agua de chica gamer, que le dieron la fuerza de un héroe de clase S. Pero qué va, no puedo ni rozar al Saitama con pelo, o sea, al prota. Al día siguiente nuestros héroes se vuelven a reunir con Dong Xuan, quien sugiere hacer un plan que los ayude tanto a detener a la compañía como a la corrupción en la asociación de héroes. Y resulta que esa misma noche, el equipo de Genetic Evolution y el director se volvieron a encontrar, los que le dan la oportunidad de matar a ambos pájaros de un tiro. Sin embargo, no podrán hacerlo solos. Bueno, todos sabemos que el prota sí podía, pero ajá, hay que añadir a más secundarios a la trama. Así que invitan a Xiaope, una heroína de clase A, y a otros tantos hay que ni siquiera se molestan en mencionar. Y entrada la noche, los aliados del prota se comienzan a enfrentar a los guardaespaldas del director, mientras que nuestro prota va directamente a verse con el presidente de la empresa de Evolution Genetic. Y en una pelea bastante increíble, bien animada y fluida, aunque el científico se saca todo tipo de trucos de la manga, como inyectándose el líquido que habíamos visto antes. Pero bueno, el prota lo vence sin problema. De hecho, él mismo debe ir poco tiempo después a ayudar a Dong, quien había sido derrotada por Ouyang Liu. Y oh, sorpresa, este también lo vence en menos de lo que nuestro Elon Musk evangelizó a una de las aliadas del científico. Días después, mientras muchos de ellos se encontraban en plena recuperación en el hospital, descubren que ningún canal de noticias menciona una sola palabra sobre lo que sucedió la anterior noche. Esto se debe a que la familia Ouyang, a la que pertenece el antiguo director de la Asociación de Héroes, es extremadamente poderosa y son capaces de manejar los medios de comunicación como les dé la gana. Y en eso aparece Dong, invitándolos a todos a participar en un entrenamiento especial dentro de la ya no tan corrupta Asociación de Héroes. Y a pesar de sus heridas, la mayoría de ellos aceptan, con excepción, claro, del prota, quien se rehusó diciendo que ya es bastante fuerte y que ya no necesita entrenar, cosa que literalmente no es mentira. Pero igualmente sus compañeros le tiran una buena bronca acusándolo de exceso de confianza y lo retan a que si es que se cree tan fuerte, se enfrente a todos ellos al mismo tiempo. Y para sorpresa de absolutamente nadie, este los vence a todos con facilidad y después de desearle suerte en su entrenamiento, se va. En medio de todo esto también adoptan a un pequeño perro para molestia de su hermana, pero al final esta lo termina aceptando y de hecho se propone desarrollar su inteligencia para ver si puede ser de ayuda en el futuro. Y mientras piensa en cómo seguir con los experimentos del perro, vemos como la hermana del prota llega al laboratorio donde trabaja, pero en eso se topa con su jefe, quien bastante nervioso le pide que se tome el día libre. El motivo detrás de tanto nerviosismo es porque en ese mismo momento se encontraba en una de las instalaciones del jefe de la familia Ouyang, pidiéndoles que curen a Wang Ryu, ya saben, el ex jefe corrupto, quien quedó casi vegetal después de su pelea con nuestro prota. Y al final del día, el científico le dice que no puede hacer nada para salvarlo, y tras eso, el patriarca de la familia asesina a Ouyang Ryu, diciendo que si no puede ser fuerte, entonces no es de utilidad para la familia. Y de vuelta a las instalaciones de la Asociación de Héroes, se hace el anuncio de que Dong Yuan, el hermano mayor de nuestra waifu suprema, se convertiría en el nuevo presidente de la asociación. Sin embargo, desde ese mismo momento, los amigos del prota comienzan a sospechar que debe haber algo detrás de toda su fachada. De hecho, segundos después, vemos cómo este amenaza a su hermana, advirtiéndole que no tiene para dónde escapar y que ni se le ocurra creer que podrá liberarse de sus responsabilidades como parte de la familia. Y antes de que podamos descubrir más al respecto, nuestro prota y sus amigos aparecen, calmando un poco las cosas, aunque no sirve de nada, ya que Dong Wang, al conocer los logros del prota, lo invita a unirse a la familia Dong, pero este lo rechaza, y el presidente, ofendido, prácticamente lo amenaza de muerte. De hecho, termina utilizando sus poderes mentales para doblegar y poner en rodillas a todos los presentes, tanto en la habitación como en el resto del edificio. Claro, excepto el prota, quien no duda en contraatacar, liberando una gran onda de energía capaz de acabar con el ataque de Wang, dejándolo indefenso, y hasta haciéndolo escupir un poco de sangre. Al final ambos héroes se retiran, pero dicho enfrentamiento no hizo nada más que aumentar las sospechas de cada uno sobre el otro. Por un lado, Dong Wang lo ve como una gran amenaza, mientras nuestro prota y sus amigos tienen casi confirmado que este tipo se trae algo entre manos. Al mismo tiempo vemos que la hermana del prota, junto con uno de sus colegas, han hecho grandes avances con el desarrollo intelectual del perro, tanto sí que ya es capaz de escribir novelas ligeras y quejarse porque dice que el anime ya no era como era antes. Bromita. Sin embargo, lo más importante ocurre después, cuando un chico se acerca a ella y le advierte que no puede confiar en sus jefes, ya que estos están relacionados con el nuevo director de la Asociación de Héroes y la familia Ouyang, que tienen la palabra villanos prácticamente tatuadas en sus caras. Y esa misma noche también descubrimos el motivo detrás de tantas peleas, discordia entre Dong Xuan y su hermano. Resulta que desde hace años ella estaba comprometida con el capullo que ven ahí, el más joven y futuro heredero de la familia Ouyang, Chihao, quien la trata como una basura a pesar de ser de las heroínas más fuertes del mundo. En fin, que en eso aparecen algunos de los héroes que los habían ayudado en las peleas anteriores, dispuestos a defender a Dong, pero el idiota de su prometido tiene un as abajo a la manga, un mini ejército de robots con el que consigue acabar con el grupito de los musculosos. Obviamente Dong no planea quedarse sin hacer nada, pero entra en la necesidad de mantener buenas relaciones con ambas familias y el gran poder de Xiao queda prácticamente de manos atadas, tanto así que ya ni siquiera es capaz de hacer nada cuando su prometido
utiliza su habilidad para controlar el aire como arma, y hiere de gravedad a 13, quien se encontraba vigilando la zona. Dong Xue le suplicó a Jiao que lo obedeciera sin tan solo le perdone la vida a sus amigos, y este supuestamente accede, alejándose rápidamente del lugar, pero en realidad ya le había ordenado a uno de los robots que asesinara a los restantes. En ese momento vemos que una de las máquinas se acerca a 13 con un ataque fulminante, quien definitivamente hubiera muerto si no fuese porque justo en ese momento aparece el prota, quien utiliza una espada de fuego, conocida como la mítica espada del espíritu de fuego. Y bueno, después de poner a salvo a todos los heridos, nuestro prota y sus compas comienzan a ponerse manos a la obra con un plan que les permitirá derrotar a la familia Ouyang. Y gracias al increíble trabajo del perro, que terminó siendo más inteligente que todos en esa habitación, consiguen hackear el sistema de seguridad de la mansión de los Ouyang. Y no solo acceden a la estructura interna de la misma, sino que también descubren que el día siguiente se estaría llevando a cabo la ceremonia de compromiso entre Dong Xue y el hijo de la gran puga del rubio, por lo que tendrán que ponerse manos a la obra lo antes posible. Y al día siguiente, gracias a la distracción ocasionada por uno de sus aliados y al trabajo del perro, los tres, Elon Musk, 13 y nuestro prota, se infiltran en la casa. Y mientras todo eso ocurre, Dong se encontraba probándose su vestido de boda, y cuando aparece su prometido, quien entre nervioso y molesto le interroga sobre ese tal Jin Lee, o sea el prota, y el motivo por el cual es capaz de usar la mítica espada del espíritu de fuego. Y al no obtener ninguna respuesta de parte de ella, este se va furioso, y minutos después llega nuestro prota a la habitación, y después de lanzarle unos piropos a la waifu, le pide que se vaya con ellos, ya que estos se encargarán de protegerla en caso de que Ouyang Xiao pretenda hacerle daño una vez más. Aunque en primer lugar Dong mostró algo de resistencia, pero al final accede a ir con el prota, quien con solo un ataque destruye gran parte de la propiedad de los Ouyang. Y mientras huían, se encuentran con uno de sus amigos muy mal herido, pues se encontraba en medio de una pelea contra Xiao y sus robots. Siendo fiel a su promesa de proteger a todos, nuestro prota propone que ambos se enfrenten en una pelea, y si el prota gana, este los dejará ir y se cancelará de forma definitiva dicho compromiso. Por otro lado, si Xiao gana, no solo podrá castigarlos a todos de la forma que considere adecuada, sino que se quedará con la espada del prota. Uy, eso sonó algo mal, ¿no? Pero el punto es que nuestro prota le tendrá que ceder la famosa espada del espíritu de fuego de la que Xiao ha estado tan obsesionado. En eso Dong Xue, como si no supiera que el prota es el personaje más roto de todos, le advierte que no se debe confiar, ya que Xiao es uno de los más poderosos de la familia Ouyang, y bla 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 bla. Y al final se terminan trasladando a una gran arena, donde tanto el hermano mayor de Dong como los patriarcas de ambas familias observan la pelea, bastante confiados por las habilidades de Xiao. Y bueno, todos los presentes aquí sabemos lo que sucederá, aunque este consiga hacerle frente durante unos segundos. Y el poder y la arrogancia de Xiao simplemente no son suficientes para igualar a los del prota, quien tras poco tiempo de comenzar la pelea consigue acorralarlo, creando hasta un inmenso dragón de energía con el que casi logra acabar con Xiao. Y al final de la pelea, Xiao también se lanza sus propios pasos prohibidos, pero no son lo suficiente para hacerle frente al prota. A pesar de la inmensa destrucción que quedó después de la pelea, parece que por fin se calman las cosas, al menos por unos minutos. Resulta que mientras todo eso sucedía, el hermano de la waifu, Dong Wang, se fue hacia el laboratorio que mencionamos anteriormente, donde atacó tanto a la hermana del prota como al resto de los científicos, y se introdujo en una especie de casco, cómicamente parecido al del Profesor X, capaz de llevar sus habilidades al siguiente nivel, otorgándole así, según sus propias palabras, el poder de un dios. Mientras tanto, el prota y sus amigos celebran la victoria. Todos pudieron identificar que algo andaba mal, ya que con sus poderes mentales completamente potenciados, Dong Wang fue capaz de detener el tiempo para casi todos los humanos, más o menos como ponerlos en un lapso mental, con excepción, como no podía ser de otra forma, del prota. La batalla comienza con un increíble ataque que fue finalmente detenido por el prota, que ya bastante molesto por la situación, le dice que no es más que un dios pirata, vamos, un dios falso. Y a partir de aquí comienza una pelea hermosamente animada. En serio, quedé bastante sorprendido por la fluidez de los movimientos y en general por lo bien que se ve todos los ataques de cada uno de los personajes. Y en medio de la pelea, Dong Wang le confiesa que lastimó a su hermana Lin, y aprovechando ese pequeño momento de debilidad, fue capaz de entrar a la mente del prota, donde se encontró cara a cara con la representación de todas las leyendas del mundo, así como recuerdos dolorosos del prota, donde se puede ver que en su pasado, este fue incapaz de proteger a una persona importante para él, siendo expulsado de forma violenta de su mente. Este pudo comprender, mientras desataba la ira del prota, que estaba cara a cara con el mismísimo Zero, el héroe que años atrás se encargó de salvar al mundo, y que en esta oportunidad está listo para detenerlo a él, un supuesto dios. Este básicamente en negación al ver que su héroe, el héroe de todos, estaba justo frente a él, intentando detenerlo, continuó con el ataque, negando una y otra vez que nuestro prota pudiese ser Zero. Y como les dije, la película continúa siendo ridículamente épica, pero al final, a la hora de la verdad, Zero gana, salvando al mundo una vez más. Y al final de la batalla, ya derrotado y desesperado, Dong Wang comienza a reflexionar sobre sus propios objetivos, y como la idea de crear un mundo de paz libre de pecados se fue corrompiendo hasta llegar a este punto. Junto a esto, también aprovecha para preguntarle al prota cómo es que este había conseguido volverse tan fuerte, y para responder
responder a dicha pregunta nuestro prota se quita la camisa, revelando su pecho lleno de cicatrices, como muestra de incontables batallas contra dioses e incluso alienígenas, y entes cuyo poder solo podríamos llegar a imaginar. El prota explica que no hay un secreto, más allá que hay una y otra y otra y otra pelea, y una y otra vez con el objetivo de proteger a los demás, aunque como este mismo vio dentro de su mente, esa fue una meta que no siempre pudo conseguir sin importar tan fuerte que sea. Sin embargo, justo antes de que el enemigo desapareciera, nuestro prota le pide por favor no lo llame héroe, ya que dejó ese camino bastante tiempo atrás, y después de que todo terminara, y de que el prota se asegurara que tanto su hermana como el resto de sus compañeros se encontraban a salvo, este se reencuentra con Dong Sue, solo para despedirse, ya que esta se dirigirá a uno de los distritos más peligrosos para dedicarse a enseñar a las futuras generaciones de héroes, pero no sin antes darle ese beso que todos hemos estado esperando. Aunque las cosas parecen terminar perfectamente bien, pero al final de todo podemos ver que en una isla completamente alejada de toda la civilización, dentro de una instalación de alta seguridad, un hombre con un brazo mecánico parece sentir toda la energía resultante de las peleas desarrolladas y lo sabe. Sabe que es él, Zero, con quien espera desesperadamente encontrarse una vez más. Este será un nuevo aliado, o quizás un enemigo. Pues de momento no lo sabemos. Nos ubicamos en un mundo post-apocalíptico en el cual la raza humana es amenazada por poderosas criaturas llamadas Phil. En una de esas ocasiones en donde aquellas criaturas atacaron, 3 poderosos guerreros que empuñan con armas especiales se enfrentan al bicho para proteger a la gente, cosa que increíblemente consiguen, ya que los 3 le robaban las extremidades a la bestia. Regresando al presente, vemos que Lifon, nuestro prota, se despide de su novia y abandona su ciudad natal para asistir a la escuela de Zuelni. Nuestro prota llega a su destino. Minutos después, en el patio de la escuela, todos los jóvenes se reúnen alrededor de una pelea entre 2 estudiantes. La batalla es tan descuidada que provoca el derrumbe de un edificio y desafortunadamente una muchacha llamada Meisen se ve envuelta en el incidente. Sin embargo, el prota recibe una orden telepática para rescatar a la muchacha, por lo que nuestro prota rápidamente la aleja del edificio y la salva de morir aplastada. Tras lo ocurrido, el prota se reúne con el presidente del cuerpo estudiantil llamado Kayan, quien lo obliga a unirse a las fuerzas armadas. De repente, una mujer rubia llamada Nina aparece. Ella vio a nuestro prota salvar a Meisen y por eso lo recluta para el pelotón 17, su pelotón. Esa misma tarde nuestro prota conoce a Phil, otro miembro del 17. Al parecer ella fue la que le envió el mensaje telepático para que salvara a Meisen. Nuestro muchacho se presenta, pero la albina se va sin decir nada. Esa noche nuestro prota recuerda su pasado como uno de los guerreros que empuñaban armas especiales con el objetivo de vencer a los Field, porque sí, al parecer el sujeto encapuchado que vimos al comienzo era él. Por otro lado, vemos que Nina recuerda un ejercicio de combate con el tema de capturar la bandera en el que los estudiantes del Zuelni fueron derrotados por estudiantes de otra región. Al otro día, Nina presenta a nuestro prota al pelotón 17 y participa en un duelo de práctica con él. Durante la práctica, la rubia usa una energía extraña llamada Ki, la cual envía a nuestro prota al hospital. Después de aquello, Feli conforta a nuestro prota y le dice que ella sabe que él se dejó ganar adrede. Tras eso, Feli revela que su hermano Karian tenía la intención de obligar a nuestro prota a estudiar artes marciales desde el inicio. Unas horas más adelante, durante su trabajo de medio, Nina le revela a nuestro prota que se escapó de sus padres para estudiar artes marciales en Zuelni. Al día siguiente, los personajes participan en un juego de captura a la bandera. Los involucrados son el pelotón 16 y el 17. Los primeros minutos del duelo son bastante parejos. Sin embargo, las cosas no tardan en complicarse, ya que Nina es acorralada y cuando está a punto de ser derrotada, Philly transmite los pensamientos de Nina a nuestro prota, lo que provoca que este decide intervenir. Como te podrás imaginar, el prota usa sus habilidades especiales para vencer al tipo que amenazaba a la rubia, y tras eso tomó posición de la bandera rival, ganando así el juego ante el asombro de los espectadores. En otro orden de ideas, Leirin se encuentra con Silvana en la protociudad de Glenden. Cuando ambas mujeres se ven a los ojos, una de ellas ve una visión de una bestia alada a través de los ojos de Leirin. Debido a eso, se crea una situación incómoda por unos segundos, la cual es disipada cuando Sinola comienza a toquetear a Leirin. A todo esto, nuestro prota se reúne con Nina y estando con ella explica que desea comenzar una nueva vida, libre de conflictos, y de repente un grupo de cazadores enmascarados captura a Zuelni, un espíritu eléctrico azul con forma de niña. Sin previo aviso, un extraño misterioso entra en escena. Este tipo luego sería identificado como Dixerio, cuestión que Dixerio aparece y transporta a Zuelni y Nina a un universo alterno. Estando ahí, esos individuos que se hacen llamar cazadores intentan hacer cosas malas. Nina y Dixerio derrotan a los cazadores encapuchados y salvan a Zuelni. Tras eso, el sujeto misterioso pone a Nina a dormir con su energía aquí. Mientras Nina se recupera, Harley, una camarada de su escuadrón, le cuenta a nuestro prota un incidente que Nina vivió en su infancia. Al parecer, ella de pequeña se sacrificó para salvar a un espíritu eléctrico
huyendo de su ciudad natal, y cuando ella estaba agonizando un espíritu superior, apareció y le salvó la vida. Poco después el prota se encuentra con Feli, ambos comienzan a conversar, y en la charla la joven le pide a nuestro prota que la llame por su primer nombre, mientras que ella le dirá Ponfón, en forma de apodo. Al principio el muchacho no estaba convencido con aquel apodo, pero termina por ceder a las peticiones de la albina. Minutos más adelante, Feli detecta un gran dragón en la distancia, aunque no todo en esta historia son cosas espeluznantes como el bicho que vimos recién, ya que cierto día el amigo del prota lo lleva a un Might Café, en donde nuestro joven se topa con Feli, la cual trabaja ahí. Durante todo el día, el prota y su amigo vigilan a la muchacha, esperando la oportunidad para sacarle una fotografía, sonriendo. Esto porque la albina casi nunca muestra una sonrisa, aunque al final la joven les termina rompiendo la cámara. Poco después, Feli escucha a Meisen y sus amigas discutir sobre investigar un centro de investigación abandonado, supuestamente embrujado. Interesada en el asunto, Feli decide unirse a ellas. Estando en aquel lugar, son atacadas por un monstruo. Para su fortuna, Vance Hardy aparece para salvarlas. Tras eso, él revela que el cierre de la instalación fue resultado de numerosos experimentos fallidos, realizados en el pasado como contramedida contra los Fit, esos monstruos feos que aparecen de vez en cuando. El caso: a medida que los personajes se adentran más en el edificio, son capturados por una extraña criatura. Por suerte, la albina resuelve la situación cuando hace que el techo se derrumbe. Aprovechando el desastre, Vance da el golpe final a la bestia y salva el día. Tras lo ocurrido, nuestro prota acompaña a Feli hasta su casa, y en el camino ambos frenan para hablar. En ese momento, el prota finalmente la ve sonreír, pero posteriormente ella lo patea por eso mismo. Unos días más tarde, las calles de la ciudad se vacían, puesto que un gran evento de exhibición militar acaparó la atención de todo. Nina y Harley ven los partidos militares entre los pelotones, mientras que nuestro prota y Meisen salen a almorzar. Sin embargo, la ciudad de Zwolny se hunde en un barranco, atrayendo a una gran cantidad de Filch. Karian ordena a todos los estudiantes de artes marciales que defiendan la ciudad y que destruyan a los monstruos, a pesar del hecho de que la mayoría de ellos no tienen experiencia en la lucha contra esas bestias. Nuestro joven le advierte a la rubia de que no se vaya al campo de batalla porque la va a pasar mal, pero Nina ignora la recomendación de nuestro prota y las cosas no tardan en complicarse, puesto que los monstruos son muchos. Por suerte, nuestro prota desarrolla la determinación de luchar para proteger a las personas que le importan. Mientras tanto, Nina y compañía son abandonadas por el 9º pelotón al ver el poder de los Field, pero no desesperen, porque Nina es rescatada por nuestro prota. Tras eso, nuestro prota localiza el nido con la ayuda de Philly. Acto seguido destruye a la reina de los bichos esos, terminando de esa manera el conflicto y salvando a la ciudad en el proceso. A medida que se acerca el amanecer, nuestro prota se derrumba sobre Nina por el agotamiento. Nina se avergüenza por eso, pero al ver que el muchacho se durmió, no puede hacer nada más que felicitarlo. Nina se ha vuelto reacia a entrenar con el pelotón 17, después de darse cuenta de que sin querer ella ha dejado que el prota se haga cargo de los desafíos entre pelotones. De hecho, debido a esto, su escuadrón perdió. Mientras tanto, Karin le encarga a nuestro prota que identifique a un Flitch, o lo que sea, ¿vale? Perdón. Bueno, nuestro muchacho lo identifica como las larvas de dragón. Y sí, por si te lo preguntabas, se trata del mismo bicho que Feli vio antes. Cuestión que nuestro prota acepta matar a la criatura antes de que la ciudad se vea envuelta en algún percance. Esa misma noche, Naruki, la amiga de Meisen, o lo que sea, ¿vale?, le pide a nuestro prota de favor que le ayude en su trabajo. Nuestro joven accede. Poco después, nos enteramos que la albina tiene en su posición una carta que Leirin le envió a nuestro muchacho, por lo que se la deja debajo de su bolso, o sea, debajo del bolso de nuestro prota. Sin embargo, él no ve la carta y esta cae al suelo. Por suerte, Nina lo recoge y viendo al destinatario decide entregarle el sobre a nuestro prota. Poco después, nuestro prota y Naruki y los demás descubren que por la noche Nina entrena en secreto en las afueras de la ciudad, al parecer porque la rubia siente que es más débil que el prota. Luego los personajes observan como Nina se desmaya debido al cansancio y sin dudar van a ayudarla para luego llevarla al hospital. Estando en la clínica, Philly le entrega una fotografía a nuestro joven. En ella el prota observa al monstruo que te mencioné antes. Al parecer el ejército ya sabe su ubicación, por lo que solo resta que nuestro prota se encargue de detenerlo. Antes de partir en su misión, nuestro prota le da a Nina un par de consejos sobre cómo usar su key para hacerse más fuerte. Al llegar al nido de dragones, Field, nuestro prota debe luchar contra las bestias que vio en la foto antes. Una tarea bastante fácil, ya que la criatura alcanzó su primera etapa de madurez. Mientras tanto en la ciudad, Charlene amenaza a Harley para que explique la situación actual que involucra a nuestro prota. Al parecer el rubio quiere ayudar a nuestro prota en aquella misión. Regresando al prota, él sigue combatiendo contra aquel monstruo dragón. Sin embargo, la batalla es muy cerrada, ya que la bestia es muy resistente. Así y todo, el prota sigue atacando, puesto que si la bestia logra desarrollarse, la ciudad será destruida. Después de un tiempo, nuestro prota logra debilitar al monstruo, pero su adamantina, la espada, se daña en el proceso, por lo que la criatura tiene vía libre para acabar con nuestro prota. Por suerte, los camaradas de nuestro prota entran en escena y lo rescatan. Tras eso, Nina diseña un plan para matar al dragón, y luego de llevar a cabo las indicaciones, el dragón es atraído a un cañón cercano, donde el pelotón, trabajando en equipo, logra darle un golpe mortal. Nuestro prota agradece a Nina por su guía
química y confianza, con la esperanza de que puedan trabajar juntos por el beneficio del pelotón. Seguidamente nuestro prota Nina y Sarnit regresan a sus respectivas regiones, donde Feli y Harley los están esperando. Por otro lado, Lady, la amiga de nuestro prota, conoce a Savaris y Lidense, quienes le informan que serán sus guardaespaldas por el momento, debido al hecho de que ella probablemente sea atacada. Mientras tanto, el pelotón 17, el equipo de nuestro prota, derrota al pelotón 5 en una competición militar. Luego de la victoria, toda la escuela organiza una fiesta, y mientras se lleva a cabo su celebración, nuestro prota se va temprano debido a que está triste. Regresando a Lerin, ella se encuentra con Aisheri, o lo que sea, o como se llame. Cuando las dos están solas, la chica de cabello naranja le cuenta lo sucedido con aquellos tipos que le dijeron que la cuidarán porque está en peligro. A lo que Aisheri, o lo que sea, joder, este nombre bastante raro, le comenta que aquellos sujetos son personas fuertes, puesto que manejan armas especiales o algo así. Cuando la charla acaba, Leirin se va y seguidamente se nos revela que Aishihara conoce a esos tipos que están cuidando a la peli naranja. Por su parte, el prota y compañía siguen realizando sus actividades cotidianas. Nina habla de lo feliz que se encuentra cuando su pelotón gana un juego en trabajo, mientras que nuestro prota no piensa lo mismo y sugiere dejar de hablar de ese tema. Cuestión que el pelotón 17 y el pelotón 5 se ven obligados a trabajar juntos para buscar sobrevivientes en un área devastada por los monstruos Field. Todo esto a petición del presidente del consejo Carian. Nina reconoce la ciudad como Gandoweria. Ella dice que antes lucharon contra su ejército y perdieron, y aquello pasó hace 2 años, por lo que la rubia se sorprende al verlo en ruinas. Cuando Nina huye debido al shock, nuestro prota le persigue hasta la parte superior de la base de la bandera, donde minutos después la salva de ser aplastada por el cadáver de uno de estos monstruos, y de repente Nina es informada por Gorneo, que en el pasado nuestro prota fue un guardián de Haven Blade, unas armas especiales, y por eso es tan fuerte. El caso es que Gorneo le dice a la rubia que el prota era portador de una arma legendaria, pero como usó dicho poder para su beneficio, lo cual va en contra de las reglas, fue expulsado de la organización Haven Blade. Cuando Nina le pregunta a nuestro prota su opinión sobre las artes militares, él responde que solo se preocupa por su supervivencia. La rubia al oír eso se molesta, ya que ella no piensa como él. Poco después, Lilin es atacada por un Field mitad humano, pero su padre adoptivo, Derek, la defiende. Sin embargo, el monstruo es muy poderoso, y por mucho que el viejo quiera derrotarlo, termina por romper su espada y lo deja fuera de combate. Cuando todo parecía perdido, Aishara llega para salvarlos. Al reconocer el Fitch humano como Gahard, Savaris lo derrota contundentemente, solventando de esa forma el problema. Más tarde, nuestro prota y Fairy tienen una conversación en donde la muchacha le pregunta a nuestro joven sobre su secreto. Y ya saben eso de que era portador de una espada legendaria. Luego de confirmar el rumor, ella le pregunta si tiene algo más para contarle, a lo que él le dice obviamente que no. Debido a la respuesta, Fairy lo golpea ya que ella sabe sobre Leirin. Segundos después, Nina los interrumpe y admite que no negará su forma de pensar, o sea, la forma de pensar del prota, pero concluye que él debería dejar el pelotón después de la siguiente misión porque no lo comprende. Unos días después, la misión que la rubia mencionó inicia. Durante la misma, Fairy detecta un organismo vivo dentro de Gandoweria, y debido a que todo en la ciudad es muy raro, Gorneo sugiere explorar aquel lugar personalmente. Nuestro joven le replica que eso es muy peligroso, ya que no saben con qué se podrán encontrar, por lo que sugiere hacer un análisis a la distancia para obtener más información. Nina, la capitana de la misión, ignora el consejo de nuestro prota y dice que deben explorar las ruinas personalmente. Más tarde, nuestro prota le cuenta su pasado a Feli. Antes de llegar a la ciudad, él había participado en partidos clandestinos, lo que llevó a su expulsión de la organización Haven Blade. Dicha expulsión se dio cuando él estaba participando en una competición. En aquel torneo, luchó e hirió gravemente Gahard. Aquello dejó en evidencia que nuestro prota malograba las armas legendarias, por lo que la reina lo destituyó de su cargo. Cuando el prota termina de contar su pasado, se reúne con su escuadrón y se pone a laborar. Le piden que explore una zona muy baja de la ciudad de Gandoweria. Luego de acatar las órdenes, nuestro prota determina que la forma de vida que detectaron antes es en realidad Gandoweria, una criatura dorada con forma de cabra. Dicho animal es el espíritu de la ciudad, también conocido como Caído o Caído, aunque el encuentro entre nuestro prota y la cabra dura muy poco, ya que nuestro prota se hace caquita encima y ataca al animal, lo que provoca que este se marche. Debido a que el doctor de Karien le sugirió descansar, el antes mencionado decidió recuperar energía en un balneario, notando que su hermana no estaba conforme con lo anterior, y Karien le pide a Nina que le enseñe a nadar a Feli. Mientras tanto, Naruki y Miffy persuaden a nuestro prota para que le enseñe a nadar a Mei-sen. Sin embargo, Feli siente celos al observar a nuestro prota y a Mei-sen juntos. Tras el tiempo en la piscina, Feli muestra su enfado y patea a nuestro prota. Esa noche, Feli observa a todos sus camaradas conversando con Karien sobre una transacción comercial por la noche. Al día siguiente,
repente, los amigos de Philly le piden a nuestro prota que le enseñe a nadar, y nuestro joven acepta. De esa forma el prota comienza a instruir a Philly, creando un agradable momento entre ambos. Poco después, Karian se pone a hablar de cuestiones administrativas con uno de sus camaradas. En eso ambos observan a un pelón llamado Dean, el cual es el líder del Escuadrón 10. Al parecer el calvo dentro de unos días se enfrentará al equipo del prota. Más tarde Nina invita a los miembros de su pelotón a una comida en un restaurante, esto debido a que ella perdió una apuesta con Sarnit. Estando en el local, Sarnit se encuentra con Dean. Cuando el pelón cruza miradas con el rubio, se acerca para hablar, y durante el intercambio de palabras, Dean muestra estar molesto porque Sarnit ha abandonado su pelotón, ya que al parecer el Rubiales antes era parte de su escuadrón. Y después de recordar su tiempo en el 10º pelotón, Sarnit ve a Sena, una compañera del calvo, en la calle y comienza a seguirla. Por su parte, nuestro prota es arrastrado por Naruki a la escena de un crimen. Al parecer, un individuo está dentro de un local causando disturbios, mientras los polipolicías estaban atentos a cualquier movimiento, y un hombre pelirrojo con katana se abre paso y escapa. Sin vacilar, nuestro prota decide perseguirlo. Durante el conflicto, nuestro prota descubre que el pelirrojo se llama Haya, el líder del grupo de entrenamiento de mercenarios de Sullivan. Después de aquella revelación, Haya destruye la espada de adamantita de nuestro prota, pero nuestro prota tira a su rival del techo provocando una explosión con un estallido de energía. Paralelamente, Sena le pregunta a Sarnit por qué abandonó el pelotón 10. El muchacho no le da una respuesta clara, pero comenta que él a su manera cumplirá su deber que su antiguo pelotón. Tras decir eso, Sarnit se va. Regresando al protagonista, nuestro joven trata de acorralar a su oponente, pero su plan es frustrado, cuando una mujer llamada Rufa le dispara una flecha, lo que le da tiempo a Aya para tomar a Aya y escapar del campo de batalla. Poco después, vemos que los bribones se metieron al cuarto de Gorneo. Por otro lado, la reina Alsheria convoca a Lerin y Derek, durante lo cual Lerin pregunta si nuestro prota puede regresar alguna vez a Grendan. Alsheria le indica que esa decisión depende de nuestro prota. Al mismo tiempo, pero en otro lugar, el pelirrojo convence a Gorneo de que le dé información sobre el Escuadrón 17. Más adelante, Nina confronta a Dean para detener sus planes, pero él dice que ella está confundiendo las cosas y que lo único que él está haciendo es someterse a un doloroso proceso para ser mucho más fuerte y ayudar a su pelotón. Antes del enfrentamiento del equipo 17 contra el Escuadrón 10, Sarnit pide permiso a su equipo para enfrentarse a Sena solo, debido a cuestiones del pasado, y así todos sus camaradas aceptan. Cuando la batalla inicia, nuestro joven se enfrenta al pelotón, el cual muestra signo de fatiga, debido al extraño procedimiento al que se somete para ser más fuerte. Como es de suponer, nuestro prota lo derrota. Sin embargo, el calvo se vuelve loco, debido a la presencia de la cabra espiritual amarilla. De repente, Haya aparece y captura al cabeza de rodilla, ya que es el portador de la cabra de color pis. Cuestión que el prota se accede como voluntario para darle sus nalgadas al pelirrojo, mientras que Sena y Sarnit derrotan a Rufa para liberar al tobogán de piojos. Luego de vencer a la Rufa, Sena encuentra a Dean en lo profundo del bosque, y a pesar de que ella le tenía mucho cariño a Dean, le dice que lo quiere y que el 10º pelotón ya no debería existir. Y bueno, podemos suponer que el equipo 17 ganó el combate que se estaba llevando a cabo. Más adelante vemos que nuestro prota y compañía van a un campo de entrenamiento en las afueras de la ciudad. Al llegar se topan con Meisen, Naruki y Miffy, las cuales están ahí para ayudarlos. Cuestión que el prota pasa tiempo con Meisen y luego entrena con Naruki. Cuando la hora de cenar llega, ocurre un incidente que hace que Meisen se ponga triste. Tras eso, la muchacha cita a nuestro joven para hablar. El prota accede puesto que se quiere disculpar. Cuando los dos se encuentran, nuestro joven se disculpa y ella le pide que le cuente su pasado. Es ahí que nuestro prota cuenta eso que ya sabemos, que tuvo una vida difícil y que fue expulsado de su tierra natal por tener poderes fuera de lo común. Y Meisen se conmueve y lo abraza. Tras eso ocurre un derrumbe, pero el prota se las arregla para salvar a la muchacha, aunque en el proceso queda herido. Tras el incidente, el prota es llevado al hospital y por sus heridas tendrá que someterse a una operación, por lo que debe quedarse por varias semanas. Algo inoportuno, ya que el pelotón 17, su equipo, en un par de semanas se enfrentará al mejor escuadrón militar, el pelotón número 1. Debido a la ausencia de nuestro prota, Nina y compañía se esfuerzan el doble para suplirlo. Es ahí que Sarnit le pide a su antigua amiga, Sena, que se una al escuadrón 17 para participar en aquel importante combate contra el equipo 1. La muchacha termina por aceptar y el día del evento inicia y el escuadrón número 17 se enfrenta al número 1. La batalla al principio es muy pareja, pero al final el equipo de Nina pierde de forma humillante. Al mismo tiempo, la operación de nuestro joven es un éxito. Inmediatamente nuestro prota es convocado por Karian para una nueva misión peligrosa. Mientras el prota se dirigía a su destino, se encuentra con Meisen y ambos hablan de aquel incidente y ponen en orden sus emociones. Más adelante, Derek le pide a Lerin que le entregue un objeto raro a nuestro prota y la chica de pelo naranja acepta, puesto que quiere ver al prota después de tanto tiempo. Nuestro joven sale de la ciudad y se dirige a completar la misión que Karian le encargó. Durante el desarrollo de la misión, nuestro prota sufre algunas lesiones al enfrentarse a los Fits, los monstruos, pero al final se las arregla para vencerlos y cumplir la misión. Poco después, Lerin y Nina se encuentran y ambas hablan de sus cosas.
cosas. Por otro lado, vemos que Feli se encuentra en el hospital debido a un desmayo. Cuando la muchacha abre los ojos, se topa con el prota. Luego de intercambiar un par de palabras, nuestro prota se marcha y al salir recibe un disparo con un arma tranquilizante. Luego de ser tratado, Karian se reúne con el protagonista y le dice que él fue quien le disparó. Lo hizo para que nuestro joven no luchara solo contra la oleada de monstruos que se acercaba a la ciudad. Tras aquello, Karian anuncia al público que deben prepararse para defenderse de los Fits que se acercan. Mientras tanto, Nina habla con Lerin sobre que está preocupada por un amigo que no se deja ayudar. Lerin le dice que la entiende, ya que ella conoce a alguien igual. A todo esto, los estudiantes de la ciudad académica de Zuelni se lanzan a luchar contra la gran cantidad de bichos feos que intenta invadir la ciudad. Y debido a sus poderes, nuestro prota es puesto en primera línea. Durante el duelo, nuestro joven se encuentra con Nina, la cual al verlo se abalanza sobre él y lo abraza. Cuestión que la ciudad logró derrotar al ejército de Finch y ahora pueden descansar por un tiempo. Tras el regreso de Nina, vemos que Feli está molesta porque se da cuenta que el prota siente cosas por la rubia. Poco después, nuestro prota recibe un mensaje de Aya, en donde le dice que secuestró a Feli y que si quiere recuperarla, debe enfrentarse a él en una batalla 1 contra 1. Bueno, el caso es que el prota se encuentra con el pelirrojo y ambos se baten a un duelo, y a pesar de que su rival era muy fuerte, nuestro prota lo es aún más y por eso derrota a ella, aunque no sale bien librado del choque, ya que el protagonista recibió una herida grave. Cuando el duelo concluye, el prota se reúne con Feli y Nina. Segundos después, Lirin entra en escena y abofetea al prota por ponerse en peligro. Asimismo, de aquella manera, cuando nuestro prota está en el hospital, Lirin lo visita y lo confronta. Ella lo regaña por su inesperada decisión de permanecer activo en las batallas, a pesar de su determinación inicial de pasar página. Luego revela que anteriormente se encontró con Nina. Kalian contacta con nuestro prota para decirle que la ciudad de Zeulien se está acercando al país rival Grendan y por eso se están haciendo preparativos por si las dos ciudades se ven obligadas a luchar entre sí. Y de repente un monstruo raro aparece en el cielo, sin dudar la ciudad de Fulne, o como se diga, saca sus cañones y le disparan al bicho raro en toda la cara. Tras lo ocurrido, Nina se va de la ciudad. Al enterarse de esto, Karian le ordena al prota y compañía que la encuentren, y que la rubia tiene en su interior a la cabra amarilla que vimos antes. Cosa mala, ya que si la cabra color pis hace las suyas, probablemente la joven muera. Más tarde, nuestro prota encuentra a Nina en las afueras de la ciudad y la ve totalmente poseída, con una gran máscara de cabra. Nuestro héroe se las arregla para quitarle la máscara y la lleva a un lugar seguro. Nuestro prota le explica a Nina que él quería expiar sus pecados por usar sus poderes por las razones equivocadas. Sin embargo, ella cree que él debe luchar por los demás y no por sí mismo. Tras decir eso, la muchacha se queda dormida. Poco después, el prota deja a Nina en un lugar apartado para que la joven pueda descansar. Sin embargo, un tipo llamado Savaris entra en escena y la secuestra, y Feli informa eso a nuestro muchacho, y este último sin dudar decide ir a rescatar a Nina. Lerin le ruega a Gorneo y a Sante que le entreguen una katana legendaria a nuestro prota. Mientras tanto, Savaris intenta sacar a la cabra amarilla de Nina, pero el protagonista interviene y la rescata. Sin embargo, esto hace que Savaris sea infestado por el poder de la cabra, y nuestro prota lucha contra Savaris, y luego de mucho tiempo, nuestro héroe recibe una paliza y es derribado incontables veces. Por fortuna, una espada legendaria de nombre Saya despierta y elige a nuestro joven como su portador. Esto provoca que nuestro prota consiga vencer a Savaris. Tras eso, Renin aparece y le entrega la katana legendaria al prota. Inmediatamente, tanto la katana como la espada Saya se fusionan y crean en conjunto un arma nunca antes vista. Lamentablemente, lo anterior no evita que los monstruos arrasen con la ciudad. Tal es la destrucción que Karian decide evacuar a la gente y organizar todo para que Grendan reciba a sus refugiados. Aunque dicho plan se cancela porque el protagonista decide usar su nueva espada legendaria para derribar al líder de los monstruos. De esa manera, nuestro prota salva a la ciudad de ser completamente destruida. Por otro lado, vemos que la reina de Grendan se llevó a Lirin para protegerla, ya que al parecer la chica de pelo naranja tiene un poder especial o algo así entendí. Y unos días después, nuestro prota le envía una carta a Lirin, en donde le dice que algún día regresará a Grendan.